La aventura de la lectura con Sai hoy te presenta Mi abuelo es poeta, de Toño Malpica, con ilustraciones de Héctor Borlasca, editorial Panamericana. Hola, ¿qué tal? Soy Sai Mesa y en esta ocasión les traigo a presentar Mi abuelo es poeta. Se los voy a leer porque es una historia muy linda. Para la señora Fernanda, con pedacitos de poemas prestados de Guillén, Sabines, García Lorca, Pellicer y Borges. Esa es la dedicatoria. Y empezamos. Mi abuelo es poeta. Un poeta es una persona que juega con las palabras como si fueran piezas de un rompecabezas, o como si fueran clips, o papelitos de colores, o plastilina. Un poeta toma en sus manos las palabras, las junta, les da forma y construye figuras muy bonitas. O a veces logra que las palabras juntas suenen a música o que suenen chistosas. Esto no lo puede hacer cualquiera, solo los poetas. Por eso estoy muy orgullosa de mi abuelo, porque es poeta y puede hacer que las palabras vuelan a fresas, que arrojen chispas o que enseñen los dientes. La semana pasada, por ejemplo, para que me durmiera, me regaló un poema chiquitito de 3 palabras. Arrullo de mar. Me dejó el poema en el buró y apagó la luz. En un ratito empecé a oír las olas, el viento, las gaviotas, la noche quietecita y me quedé dormida bien pronto. Eso pueden hacer los poetas, traerte el mar en un papelito, susurrarte el sabor del chocolate caliente al oído, ponerte una Navidad en las palmas de las manos o tocarte el corazón. En las pasadas vacaciones de verano, como me bronceé mucho, mi abuelo me regaló un poema que le pidió prestado a otro poeta, amigo suyo, don Nicolás. La chiquitita que yo tengo, tan negra como es, no la cambio por ninguna otra mujer. ¿Te fijas que tiene música? A veces, cuando nadie me ve, lo repito varias veces y bailo con él. También, el otro día, mi abuelo me sentó en el piano de su casa y mientras yo tocaba una cancioncita con los dedos, un viento travieso entró por la ventana y me empezó a despeinar. Entonces mi abuelo me regaló estos pedacitos de poema de su amigo don Jaime. La niña morena y flaca le pega al piano y lo mira, mientras un duende le jala las trenzas y la risa. Vi que el viento tenía manos alargadas y una carita pícara y jugaba con mi cabello. Por eso estoy muy orgullosa de mi abuelo y por eso lo quiero tanto. Te imaginarás entonces que me puse muy triste el día en que dejó de hacer poesía. ¿Que cómo pasó esto? Puedes saber que algunos poetas, pues debes saber que algunos poetas son personas muy sensibles, a las que no les puedes decir cosas feas porque se ponen tristes. Un poeta a veces es como una flor delicada a la que debes cuidar todos los días y a tu flor no le puedes dejar de decir que la quieres mucho o que es muy bonita o que huele muy bien porque se arruga, se marchita y pues así son a veces los poetas. Un día, mi abuelo se encontró en la calle con otro señor de cabello tan blanco como el de él y se saludaron muy contentos porque resultó que eran amigos de la escuela primaria y no se habían visto en mucho tiempo.
Lo malo es que el otro señor le preguntó a mi abuelo a qué se dedicaba. Y entonces mi abuelo sacó 3 palabras y fabricó un poema para su antiguo compañero de la escuela. Lluvia de mariposas. Yo me puse muy contenta porque de inmediato se nos vino encima un chubasco de alas rojas, amarillas, azules y verdes. Me sentí muy orgullosa de mi abuelo cuando dijo muy sonriente, soy poeta. Pero el otro señor puso cara de limón agrio y chupado y dijo, poeta, si la poesía no sirve para nada. Y fue así como mi abuelo se puso triste, 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 porque pensó que a lo mejor su compañero de la escuela tenía razón y que la poesía no servía para nada. Y dejó de fabricar poemas. En cambio, comenzó a vender pañuelos con motas verdes de casa en casa. Y llegaba a trabajar muy tarde y muy cansado y muy triste. Siempre muy triste. A veces, antes de irse a dormir, lo oía repetir un poema que le había prestado su amigo don Federico. ¿De qué me sirven, pregunto, la tinta, el papel y el verso? Y ya no lo veía sonreír. Nunca lo veía sonreír. Nunca. Extrañaba mucho los arcoíris musicales de mi abuelo, sus flores de viento, sus escaleras que tocaban la luna, sus carcajadas de otoño. Extrañaba cuando yo podía ser un ave o un riachuelo o un rayito de sol gracias a mi abuelo y sus poemas. Extrañaba mucho que el mundo fuera azul o morado. A veces, que supiera a miel o a tutti frutti. A veces, que fuera mullido como una nube a veces y suave como las caricias de mamá a veces. Por eso, un día me propuse demostrarle a mi abuelo que su compañero de la escuela estaba equivocado y que la poesía sí servía para muchas cosas. Me propuse buscar a sus amigos poetas para pedirles ayuda. Así que un día salí sola a la calle, a pesar de que apenas tengo 5 años y de que mis papás no me dejan ir sola a ninguna parte. Pero era muy importante. Se trataba de que mi abuelo ya no estuviera triste, ni yo tampoco, y que mi casa volviera a brillar con los versos que hacíamos juntos con la luz de las estrellas. Me encontré a 2 de los amigos de mi abuelo en un café. A los poetas les gusta mucho el café, casi tanto como las palabras. Entonces les conté lo que pasaba. Se preocuparon mucho y dejaron de escribir sus poemas para ayudarme. Ambos me dieron un par de consejos que me aprendí de memoria para repetírselos a mi abuelo. Traté de volver a casa, pero como soy muy pequeña, no me acordé de cómo regresar. Me perdí luego y comencé a llorar en una banca de un parque. Mis lágrimas me recordaron un poema chiquito de mi abuelo que decía, el abrazo de la tristeza es gris y un poco frío. Y seguí llorando, pero me puse a recordar más poemas porque a veces la poesía también sirve para convencer a la tristeza de que mejor vuelva otro día. Entonces, de repente, alguien puso frente a mí un pañuelo con motas verdes para que me limpiara mis lágrimas. Y mi corazón recuperó todo su color. Era mi abuelo. Lo abracé, lo llené de besos. Él también me abrazó, pero no sonrió. Estaba triste porque no había podido vender ni un solo pañuelo con motas verdes en todo el día. Eso fue lo que me dijo. Pero yo sé que estaba triste por otra cosa, porque ya no hacía poemas. Así que le repetí lo que me dijo uno de sus amigos del café, don Carlos. Trópico,
¿Para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. Mi abuelo se sorprendió de lo que dije. Fue como si repitiera una fórmula mágica. Entonces empezó a sonreír. Entonces repetí lo que me aconsejó su otro amigo, don Jorge Luis. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Dibujé la palabra rosa con un pedacito de gis en el suelo. Y de la palabra rosa surgió una rosa hermosísima que le entregué a mi abuelo. Luego dibujé la palabra Nilo y al instante apareció ante nuestros ojos el río Nilo, que es un río que está en un país que se llama Egipto, lleno de cocodrilos, garzas y embarcaciones muy bonitas. Mi abuelo lo contemplaba todo y reía. Ya no estaba triste. Me levantó en sus brazos y gritó: la palabra alegría estalla y nos salpica de amaneceres. Así volvió mi abuelo a hacer poesía y a dejar escapar el sol que tiene en las manos. Así se dio cuenta de que la poesía sirve para muchas cosas, pero sobre todo para soñar. La poesía hace que el mundo sea un lugar más bonito para vivir, porque sin poesía no existirían las lluvias de mariposas, ni las cascadas de caramelo, ni el canto de las flores, y sin poetas no existiría la poesía. Mi abuelo es poeta. Mi abuelo se encarga todos los días de que el mundo sea un lugar más lindo para vivir. Y por eso estoy muy, 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 muy orgullosa de él. Y bueno, esto es todo. Soy Sai Mesa. Espero que este cuento les haya gustado. A mí me gustó mucho, mucho, porque ¿qué creen? Mi abuelo fue poeta. Espero que nos podamos ver pronto, en otra ocasión, para leerles alguna otra historia. ¡Saludos! La aventura de la lectura con Sai es un espacio de promoción de la lectura. No contamos con los derechos de los materiales aquí presentados. La idea es fomentar el gusto por leer en chicos y en grandes.